hasta ahora hemos trabajado básicamente con variables aleatorias discretas y algunas variables aleatorias continuas. Ahora lo que vamos a ver es un método muy importante para obtener valores de variables aleatorias continuas. El método se conoce como el método de la transformada inversa. Está basado en lo siguiente: si x es una variable aleatoria con distribución f de x y esta es continua y estrictamente creciente, y además tenemos una variable u que sea uniforme 0, 1, entonces si definimos a y como la inversa de la distribución de x valuada en la variable aleatoria u, la variable aleatoria y tiene distribución f de x. Eso es muy importante porque básicamente lo que se está diciendo es que tenemos un valor de una uniforme 0, 1, lo que estamos haciendo es regresarnos a el valor de la variable, y resulta que si eso lo hacemos, la variable que obtenemos se distribuye como una variable aleatoria con distribución f de x, y eso nos da un método para calcular y obtener valores de esa variable aleatoria. Para demostrar el resultado, lo que tenemos que hacer es demostrar que la distribución de la variable aleatoria y en cualquier punto del soporte es igual a la distribución de la variable x en ese mismo punto. Bueno, la definición del valor de la función de distribución en un punto z cualquiera de su soporte es la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que el valor z. Ahora bien, si recordamos, la variable y se definió como la inversa de la distribución de x en una variable aleatoria uniforme 0, 1, y esto es menor o igual que z. Y aquí es importante recordar que supusimos que nuestra función de distribución f de x era continua y estrictamente creciente. Eso me garantiza que puedo aplicar la función y se conserva la desigualdad. Es decir, esto es igual a la probabilidad de que aplicando la función f de x en ambos lados de la desigualdad tenemos el siguiente resultado. Ahora bien, como la función es monótona estrictamente creciente, la función aplicándola a su inversa, pues lo que nos queda es simplemente que u es menor o igual que fx en z. Pero, ¿cuál es la probabilidad de que una variable aleatoria uniforme sea menor o igual que cierto valor que está entre 0 y 1? Pues es precisamente ese valor, es decir, esto es igual a fx de z para todo z en el soporte. Recuerden la gráfica que hicimos y recuerden que la función f está definida en el intervalo 0, 1. Por lo tanto, lo que hemos demostrado es que si nosotros definimos la variable y como la inversa de una función de distribución estrictamente creciente y la evaluamos en una variable aleatoria uniforme 0, 1, obtendremos una variable que se distribuye igual que la x. Por lo tanto, estamos simulando el valor de x. Ahora, lo que vamos a hacer es ver un ejemplo porque posiblemente esto pueda parecer un poco abstracto. Como un ejemplo de esto que estamos analizando, supongan que tenemos una variable aleatoria x que se distribuye de manera exponencial con parámetro lambda. Recordemos que la función de distribución acumulada de esa variable aleatoria está dada como 1 menos e a la menos lambda x.
De acuerdo a lo que acabamos de ver, si la función es continua, que sabemos que es continua en su soporte, que en este caso es de todos los números reales no negativos, es estrictamente creciente, por lo tanto satisface las hipótesis del teorema. Entonces, pues lo que tenemos que hacer es obtener la inversa de esta función, y para obtener la inversa de la función lo único que tenemos que hacer es despejar la x. Así que si nosotros a esto le llamamos la U, que es nuestra uniforme 0,1, y despejamos la x, tenemos que u menos 1 es igual a e a la menos lambda x, y por lo tanto menos lambda x es igual a logaritmo de 1 menos u, ¿sí? Y así que x es igual al logaritmo de 1 menos u entre menos lambda. Por lo tanto, si nosotros calculamos la expresión logaritmo de 1 menos u entre menos lambda, estaremos obteniendo valores de una variable aleatoria que se distribuye igual que esta, es decir, que tiene una distribución exponencial con parámetro lambda. Y aquí vamos a hacer una observación. Si u es una variable aleatoria uniforme 0,1, entonces 1 menos u también es uniforme 0,1. Y esto me permite hacer un pequeño ahorro, sobre todo cuando utilicemos una computadora. Esta 1 menos u le puedo llamar la variable aleatoria b, que también es uniforme 0,1. Y entonces, si yo calculo el logaritmo de b entre menos lambda, por el teorema que demostramos, esto se distribuye como una exponencial con parámetro lambda. De esa manera, nosotros podemos simular una variable aleatoria exponencial con parámetro lambda. Recuerden que las variables exponenciales son sumamente importantes en, por ejemplo, líneas de espera y en aplicaciones de otra índole. Entonces, si nosotros queremos obtener valores de la variable aleatoria exponencial con parámetro lambda, basta con que generemos valores de una uniforme 0,1 y evaluemos esta expresión, y sabremos que habremos obtenido una variable con distribución exponencial y parámetro lambda. Ahora, lo que vamos a hacer, de hecho, lo que van a hacer ustedes, es verificar que si nosotros utilizamos una variable aleatoria definida de esta manera, se distribuye realmente como una exponencial con parámetro lambda. Entonces, lo que vamos a hacer es generar 1000 valores de la variable aleatoria y definida como el logaritmo natural de u entre menos lambda, de acuerdo a lo que vimos hace unos instantes, donde u es una variable aleatoria uniforme 0,1 y lambda va a ser el número del equipo que le corresponde. La pregunta es, ¿la variable y se distribuye de manera exponencial con parámetro lambda? Ahí pues van a utilizar todos sus conocimientos de estadística que ya tienen. Ahora, este método es sumamente poderoso siempre y cuando podamos despejar. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, con la variable aleatoria normal? La variable aleatoria normal 0,1, su función de distribución acumulada es la integral de menos infinito a x de e a la menos x cuadrada sobre 2 diferencial de x entre 2pi. Hola, pasa, siéntate, ¿cómo has estado? Bien, muchas gracias. Cuéntame, ¿ahora a qué te dedicas? ¿En dónde estás trabajando?
1. Actualmente estoy trabajando como gerente de operaciones en el Casino 7 y 11. ¿Lo conoces? No, no lo conozco. ¿Y ahí qué haces? Como te comenté, soy el responsable de la parte operativa. Por cierto, como somos una franquicia de una cadena de casinos, tenemos contemplado gastos para los jugadores. Estos costos no los dan en unas tablas para cada uno de los juegos en donde se acercan las personas a jugar, pero creo que son del todo correctos. Algo les deben dar a los jugadores por todo el dinero que dejan en el casino. Pero me gustaría tener una mejor idea de estos gastos. Ay, no, suena muy complejo. Bueno, te lo explico. Para uno de nuestros juegos más populares, el juego de Craps. ¿Has oído hablar de él? Creo que sí, a veces en las películas dicen que es el 7-11, ¿cierto? En efecto, bueno, ahí cada vez que se va a realizar el tiro de los dados y para darle una mayor respectación al juego, además de permitir que la gente haga sus apuestas, se le ofrece algunos bocadillos o bien alguna bebida a los jugadores, pero sobre todo a quien lanza los dados, pues por lo regular es la que está apostando una mayor cantidad de dinero en ese momento. Ay, muy bien. Me gustaría tener una estimación del gasto que hacemos al obsequiar estos bocadillos. Tanto como gasto, seguramente lo están pagando con sus apuestas. Bueno, sí, pero ¿cómo podría estimar este gasto? Bueno, considero que como primer acercamiento está directamente ligado con la duración del juego, es decir, el número de veces que lance los dados la persona hasta que gane o pierda. Exactamente, pero ¿cuántas veces un jugador lanza los dados hasta que termine el juego? Una forma sencilla de estimarlo es pedirle a tu dealer que lleve una cuenta del número de tiros hasta que termine un juego. Bueno, esa es una forma, pero ¿me podrías decir cuál es este valor? En realidad sí, con principios básicos de probabilidad se podrían hacer, pero aquí veo una gran oportunidad para que mis alumnos se enfrenten a un problema y lo resuelvan de forma aproximada mediante simulación, aunque estoy segura que también lo podrían resolver de forma teórica. Me parece excelente. ¿Qué te parece si les envías una carta y les pido que resuelvan este problema? Llegando a la oficina te lo envío. Perfecto. Este que te comento es uno de los problemas. Tengo muchas otras dudas acerca de los datos que nos han proporcionado.